Por definición, un cortador para routers CNC es una herramienta de corte que se utiliza para fresadoras y routers CNC propiamente para cortar materiales en diferentes formas y tamaños. Su propósito es crear cavidades, perfiles, ranuras y contornos en materiales como metal, madera, plástico o compuestos laminados como el AAA. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es empezar conociendo las partes de un cortador. Sus características son básicas pero importantes. Los materiales de los que están hechos son acero rápido, acero al carburo y acero al carburo con recubrimientos. Por ejemplo, los de acero rápido o HSS son los más antiguos y por tanto los de menor durabilidad. Actualmente, y gracias a la reducción de costos que han logrado los avances tecnológicos, los más usados son los de carburo con recubrimientos nitrogrados, recubrimientos diamantados y que ofrecen una mayor duración y soporte de temperatura al momento de estar cortando. Por ello podemos cortar a mayores velocidades de giro y velocidades de alimentación. Las partes de los cortadores son, empezando el zanco, que es la parte sujetada por el husillo y son cilíndricos. El filo, que es la parte que corta el material y que puede tener uno o más elementos. En sus variaciones hay cortadores con cuello y profundidad o alcance. En la mayoría de los casos los podemos clasificar según sus medidas, las cuales están representadas aquí. Tenemos el largo del cortador, el largo del filo de corte, el diámetro del zanco, el diámetro del filo de corte, número de filos. En este caso tenemos un cortador, como indica aquí el manual, con 2 flautas o 2 filos o 2 biseles. La geometría de la punta, bueno, es un cortador con terminado recto, un terminado es cuadrado. La forma del bisel es un cortador con una forma helicoidal a 30 grados. Y tenemos también otra imagen que representa otro tipo de cortador con otro tipo de propiedades. Por ejemplo, aquí ya estamos incluyendo el diámetro de cuello, que nos da la máxima profundidad o el máximo alcance que tiene la herramienta. Es un cortador para hacer múltiples pasos de cuerda. Este cortador consta de varios diámetros a lo largo de su estructura. También podemos clasificarlos por el tipo de geometría de corte. En primer lugar tenemos el cortador recto. Termina en puntas y borde plano, son ideales para cortes en superficies planas y ranurados. En el segundo lugar tenemos las que terminan en punta de bola, tienen una forma esférica en el extremo, son perfectas para crear contornos suaves y tridimensionales. Su aplicación es más usada en el fresado tridimensional de moldes y prototipos. En el tercer lugar tenemos las puntas en forma de V. Tienen un borde en forma de V, acabado en forma de V. Estas son ideales para grabado y biselado. Se pueden utilizar sobre materiales como metal y madera para grabar letras o diseños en madera parecidos al tallado con gubias, por ejemplo. En el cuarto lugar tenemos la punta para contornos. Tiene una forma curva en el interior. Es para operación de ranurado o de formado de bordes. Su aplicación, bueno, es para quitar el filo de los bordes, eliminar rebabas o escoria o para ranurar bordes decorativos. En la quinta posición tenemos una punta para ranuras de seguridad. El ejemplo que estoy poniendo es una punta cola de Milano, diseñadas para crear ranuras específicas en materiales, las cuales suelen tener formas y perfiles particulares. Su uso es para ensamblaje de piezas o se crean ranuras específicas para fijación de componentes, garantizando que no se desplacen ni se aflojen con el tiempo. Como les mencionaba, esto se utiliza en carpintería y el área metalúrgica. Tenemos en sexto lugar la punta para cortar roscas, también conocidas como herramientas de roscado. Son herramientas especializadas para diseñar o para crear roscas, corte de roscas interno o externo. Sus aplicaciones son infinitas, en cualquier lugar donde podamos utilizar tornillos estándar o con diámetros grandes. En la séptima posición y por último, aunque no son todos los tipos de formas, podemos encontrar una forma para ranurado lateral. Su uso particular de igual manera es para ensamblaje de piezas, para mejorar la resistencia estructural, por ejemplo. Sus ejemplos también de aplicación son muy comúnmente en la carpintería y en el área metalúrgica, especialmente como guías o centradores. También podemos agrupar a los cortadores conforme a su uso y comercialización. El primer grupo que tenemos aquí, lo voy a marcar,
Este grupo nos proporciona un acabado liso y de gran arranque de viruta y distintas formas. Son los más comerciales por su uso general y facilidad de obtención. Su aplicación, por supuesto, es universal. Se pueden usar tanto para ranurar, como habíamos visto en las geometrías anteriores, y lo pueden hacer con una gran variedad de materiales como metales, maderas y plásticos. En el segundo grupo tenemos los cortadores rectos, de filo recto. Están más enfocados al acabado y necesidades especiales. Tiene la ventaja de generar cargas perpendiculares al eje, por lo cual evita el levantamiento o burbujeo de los materiales. Lo voy a explicar un poco más adelante. En el caso de materiales compuestos como el triplay o las fibras de vidrio o materiales laminados o incluso lámina, este tipo de corte es mejor, pues evita el levantamiento del material y genera un mejor acabado. En el caso del cortador V que tenemos aquí al lado, voy a borrar. Voy a volver a poner los números. En el caso del cortador V que tenemos aquí al lado, el hecho de que tenga un filo ayuda a trabajar con un nocillo de alta velocidad, pues su forma permite el paso de aire mejor que los otros cortadores, y así de esa manera disminuimos el calentamiento de la pieza. La gran desventaja que tienen estos cortadores es que vibran más. Al ser un golpe directo el que quita la viruta del material, genera más ruido y la aproximación de corte es más violenta. Tanto así que es preferible utilizar, por supuesto, otras opciones. Sin embargo, su uso es muy popular, ya que son más fáciles de fabricar y por lo tanto las opciones más baratas del mercado. Salvo por el precio, yo no los recomendaría. Hay opciones mejores para trabajar. El tercer grupo son de las limas. Estas pueden usarse de igual manera para desbaste o para ranurado, para eliminación de material. Su aplicación es más considerada para hacer acercamientos de precisión gracias a la baja capacidad de arranque que tienen de viruta a comparación de los cortadores del primer grupo. Estos pueden desprender viruta muy fina dependiendo del tamaño de los filos que se estén utilizando. Podemos obtener acabados, en este caso acabados rugosos. Este es un acabado medio, tal vez pulido, y este es un acabado de pulido. En este caso las puntas diamantadas las podemos usar para trabajar incluso con materiales vítreos o cerámicos. Estas limas en general, aunque pueden desbastar, no son recomendadas para operación de desbaste y reducción rápida de material. Yo he visto que muchas personas las usan para ello, para el arranque de viruta, pero es inferior y se necesitan menos revoluciones o de otra manera se sobrecalentarían. Por último, tenemos los cortadores según su sentido de giro y expulsión de viruta. El primero es un corte de doble bisel o doble filo contrario para materiales compuestos, laminados, fibra de vidrio o fibra de carbono. El segundo es con un filo encontrado, también para lo mismo, para este mismo tipo de materiales compuestos. Y el tercero es simplemente de giro izquierdo. A continuación les voy a explicar cuáles son los cortadores de compresión, los dos primeros que vimos, pensando que muchas personas se dedicarán a cortar materiales compuestos y laminados como MDF, tal vez fibra de vidrio, de carbono y plásticos, donde se puede observar mucho la generación de rebaba y alrededor de los bordes un mal acabado. Los cortadores de compresión o de corte izquierdo permiten un acabado uniforme de materiales compuestos por varias capas o con gran plasticidad. La configuración de sus filos evitan el levantamiento de las capas de los materiales a trabajar. En esta figura, por ejemplo, que nos proporciona Harvey Tools Company en sus manuales o en su página web, se puede observar cómo actúan las fuerzas de corte en un cortador tradicional yendo hacia la parte superior, dejando una delaminación y mucha rebaba en la parte superior del material, a comparación de los cortadores de compresión, donde se generan dos tipos de fuerzas encontradas, una hacia abajo de compresión, que evita la delaminación o desprendimiento de las láminas. Por la parte de abajo tenemos un filo encontrado, que era lo que les explicaba con esta imagen, que causa una fuerza hacia la parte superior, dejando un corte bien definido en la parte inferior del material. Su principal desventaja es la expulsión de viruta. Se debe de utilizar un sistema de aire comprimido para ayudar a evacuar el material desprendido, o bien, en el caso de las láminas, por ejemplo,
atravesando el material y dejando un espacio entre la mesa de trabajo y el material para que se pueda desplazar fácilmente la viruta desprendida por la parte inferior. Los cortadores de un solo bisel o filo opuesto tienen una gran desventaja a comparación de los que tienen doble bisel, pues provocan un desprendimiento de rebaba en la parte inferior. Ahora deseo explicar más a fondo el uso de los cortadores con un sentido de giro opuesto. Estos no se deben de confundir con los cortadores anteriores que tienen un sentido de corte opuesto. El desplazamiento de la viruta es como el de los cortadores convencionales, pero girando en otro sentido. Para ello voy a comenzar hablando de lo que es el corte climb y el corte convencional. Aquí a la izquierda tenemos un mecanizado climb, donde la herramienta gira en el mismo sentido de las agujas del reloj. Podemos apreciar un arranque de viruta que va de mucho material a poco material, y lo cual genera un acabado más suave, pero por efecto de percusión solicita una máquina más robusta y con más potencia. Del lado derecho, la cara derecha del material, podemos observar un arranque de viruta de menos a más, como estamos viendo aquí, lo cual mejora las prestaciones tanto de la herramienta como de la máquina, pero causa deformación y menor calidad en el acabado del material trabajado. Aunque actualmente las máquinas CNC tienen la capacidad de cortar en ambos sentidos, gracias a los avances en cuanto a herramientas de corte y velocidad de husillos, no siempre se tiene esta posibilidad. A veces hay que usar un método convencional y en un solo sentido de corte. Esto es para cuando nos encontramos con la situación de una pieza muy grande que no podemos estar moviendo, o que si la movemos tendremos que volver a centrarla. Hoy en día, con ayuda de los cambios automáticos de herramienta, es incluso más fácil cambiar de cortador que cambiar la posición de la pieza, y en este caso es para lo que sirve el cortador de giro izquierdo. En la imagen inferior podemos observar un cortador de sentido de corte izquierdo y un cortador con sentido de corte derecho, utilizando un método convencional y girando en sentidos opuestos. Y esto es para lo que nos va a ayudar el cortador izquierdo. De igual manera podemos seguir utilizando un corte climb para ambos lados o un corte convencional como el que vemos aquí para cualquier parte de la pieza, solo cambiando el tipo de herramienta y haciendo que el husillo gire en sentido contrario. Esta es la diferencia entre lo que es un cabezal con router y un cabezal con husillo. Generalmente los routers son para trabajo en madera, fueron diseñados para girar en un solo sentido y a altas velocidades con tipos de herramienta específicos, y los husillos de corte CNC se diseñaron para trabajar a revoluciones moderadas y en este caso con la capacidad de cambiar el sentido de giro de corte, lo cual no vemos en un router convencional. Hasta aquí ha sido todo. Si te gustó el video, regálame un me gusta, no olvides suscribirte y nos vemos para la siguiente sesión. Gracias.